Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el presidente del astillero Río Santiago, viejo compañero y amigo Ariel Basteiro. ¿Cómo te va, Ariel? Hola. 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 Hola, hola. Sí, hola. ¿Me escuchás bien? Ahora sí. Bueno, ya te he presentado, así que no voy a insistir, pero Ariel, nosotros te queríamos empezar preguntando sobre Bolivia, porque vos fuiste embajador en Bolivia. Y el viernes pasado tuviste un encuentro vía Zoom con el intendente de Ensenada, Mario Seco, con Evo Morales, bueno, que todo el mundo lo conoce, y Luis Arce, que para los oyentes les decimos es el candidato del MAS que encabeza las encuestas en Bolivia. De este encuentro del viernes pasado y ya prácticamente a menos de 2 semanas para las elecciones en Bolivia, ¿qué conclusiones nos podrías transmitir? A ver, principalmente ese Zoom, esa conferencia que tenía como objetivo mostrar y poder charlar, hablar, escuchar la opinión, las ideas, ya sea de Evo Morales, el actual presidente de Bolivia, toda vez que tiene mandato constitucional que fue coartado por un golpe militar, ¿no? Y el futuro candidato Luis Arce, quien viene, como bien dijiste, encabezando todas las encuestas para la elección que se va a llevar adelante el próximo 18, tenía como objetivo principalmente un acto militante para llegar a la comunidad boliviana, para promover el voto boliviano en Argentina, como bien dijo Evo, la importancia del voto en Argentina por la cantidad de bolivianos que están empadronados, alrededor de 250.000, con que de esos 250.000 vote un 50% significa entre 1 y 2 puntos, casi 2 puntos del padrón electoral boliviano, que son los 2 puntos que definirían el pase o ganar la elección, toda vez que las encuestas hoy por hoy dan entre un 40 y 44% de votos, lo cual necesitaría 10 puntos de diferencia con el segundo para alzarse con el triunfo. Son 2 puntos trascendentales, estratégicos, y a partir de este hecho lo que buscamos es promover ese voto que mayoritariamente acompaña a Evo Morales en Argentina. Todas las elecciones anteriores Evo ganó en Argentina por 90% de los votos, pero muchas veces el problema es en esta etapa de pandemia lo que va a ser la movilización, toda la logística necesaria para garantizar un caudal de votos lo suficientemente importante para que sea definitorio en la elección. Así que ese era el objetivo principal. Nos quedó claro que el MAS sigue siendo la fuerza política de mayor presencia en todo el país, en todo Bolivia, en todo el Estado plurinacional, que sus candidatos son candidatos realmente reconocidos por la totalidad de la población boliviana. Uno fue ministro de Evo Morales durante 12 años de los 13 que gobernó Evo. David Choquehuanca fue el canciller también prácticamente en el 90% del periodo del proceso de cambio que se vivió en Bolivia, con una fuerte conducta y reconocimiento en todo el mundo. O sea que son 2 personas muy reconocidas y aparte con mucha gestión encima y con mucho conocimiento de la realidad boliviana. Una fórmula ganadora. Y a partir de eso, lo único que sí siempre genera dudas es la derecha, la confrontación, la acérrima oposición de la derecha a que se pueda provocar un triunfo del MAS. Algo que es muy posible, pero también es cierto, están haciendo todo para incluso no reconocer el triunfo en la medida
que ese triunfo se provoque. Yo la semana, hace 10 días atrás, publiqué en Página 12 una nota donde daba como alternativa fracasada la posibilidad de que Áñez se estuviera en el gobierno mucho más de estos 11 meses que estuvo, porque ese era el plan original, que estuviera 3, 4 años y de esa manera borrar todo vestigio del MAS en ese tiempo, ya no pudiendo unificar el voto de la derecha en un solo candidato, como lo intentaron hasta hoy. La otra alternativa que les queda es la trampa lisillana, el manipular el proceso electoral, y tienen todas las condiciones para hacerlo, desde la policía y el ejército, que son los ejércitos golpistas, policía golpista, que son los que van a controlar y distribuir y recoger las urnas, hasta obviamente el software que preparó gente muy cercana a Áñez. Todo eso nos genera dudas de que el domingo no nos encontremos, pese a un caudal electoral muy fuerte apoyando al MAS, que traten de mostrar otro resultado. No habría que descartarlo, por eso que hay que estar muy atento también, y eso lo planteó muy claramente Evo también, digamos, ¿no? ¿Va a haber observadores internacionales? Debería haber, pero lamentablemente la pandemia juega en contra la posibilidad de que, digamos, ONGs autónomas, independientes, organismos como, qué sé yo, el Parlasur, o organismos internacionales que normalmente controlan estos procesos electorales y son autónomos de muchos poderes políticos, puedan estar presentes. La pandemia lo complica. La única sí confirmada organismo que va a estar presente como observador es la OEA, y la OEA no es una garantía de parcialidad, al contrario. No, claro. Desde la elección de octubre, el rol de la OEA fue claramente acompañar y dar todas las condiciones para que se provocara el golpe que se provocó y que se aceptaran denuncias de fraude que después quedó comprobado que no habían existido. Poner a la OEA como vedor es casi infantil, digamos, es peligroso, pero lamentablemente también es el organismo oficial que normalmente controla todos los procesos electorales en América Latina, y por ese mismo motivo, con Almagro como presidente o como secretario general de la OEA, hay que avistar la posibilidad de que también eso sea un motivo para encontrar nuevos argumentos a esta posibilidad de trampa, de fraude que le puedan llegar a hacer al MAS. Claro. Ahora, de todas maneras, el volumen electoral del MAS no permitiría, claro, lo que pueden hacer es tratar de bajarle del 40%, pero da la impresión de que ni Mesa ni Camacho pudieran alcanzar un 30%, de manera que si Arce superara el 40%, el triunfo estaría absolutamente garantizado. Él tiene que haber 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, y no tan solo superar el 40%. Por eso digo, para pero ganar, como Mesa no parece alcanzar el 30%. Bueno, mi único temor, o la otra suposición, el otro análisis que yo suelo generar, es que en las últimas 2 semanas, que ya estamos entrando a partir de hoy, yo creo que se va a potenciar el voto útil. Van a trabajar para convocar a la gente a hacer el voto útil que hoy está en disputa entre Mesa y Camacho. Si bien Mesa es el que tiene las mejores condiciones. Entonces yo creo que esto va a comenzar en el último periodo a levantar un poco más el porcentaje de Mesa. En la elección de octubre el MAS llegó al 45-46%, y Mesa llegó al 34-35%. O sea que en un escenario repetido, ese número vuelve a estar muy justo. Yo siempre planteo también que
Los triunfos que tuvo el MAS y que no fueron objetados fueron triunfos donde Evo ganó con el 64% en la segunda elección, claro, con el 62% en la tercera elección, con el 55% casi en la primera, cuando la derecha también estaba en desbande, producto de lo que fue la guerra del gas, la guerra del agua que se había dado un par de años antes. Ya había un grado de inestabilidad muy grande, y eso permitió el acceso a Evo con el 55% de los votos. En este caso, yo siempre planteo que la única vez que Evo no superó el 50%, le hicieron un golpe. Entonces, por otro lado, creo yo que para ganar hay que ganar en Bolivia. Hoy en día, con esta realidad que se tiene, hay que ganar por knockout, no hay que ganar por puntos. Sí, por puntos. Y eso sería superar el 50%. Te hago la última sobre Bolivia. Vos mantenés una relación con Álvaro García Linera. Uh-huh. Él está en estos momentos dando clases en la Universidad de San Martín. Sí, está como profesor titular en la Universidad de San Martín. Está también en UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y colaborando con la Universidad de Avellaneda. Ah, mira. Ahí está Borón, creo, en una de las cátedras, en Victoria, me parece, y creo que está dentro de esas estructuras. ¿Y cómo muy está? Muy dedicado a la tarea académica y con poca perspectiva de que vuelva nuevamente a poner toda su energía en la militancia política. Después, bueno, si quedará en Argentina haciendo esa tarea académica, o volvería después del triunfo del MAS a Bolivia, todavía no está muy claro. Así que está en un impasse, en un año medio sabático. Claro, no, porque, viste, cuando se juegan tan ajustadamente por ahí, personalidades con relieve, un intelectual con prestigio internacional como él, por ahí también movía o no el amperímetro en la elección de Bolivia, pero por lo que vos decís está teniendo un papel más expectante que protagónico. Sí, y el otro tema, que a diferencia de lo que se supone, el caudal electoral o la figura con fines electorales de Álvaro quizás no es de la envergadura que pueda tener Lucho Arce o David Choquehuanco, al propio Evo. Normalmente, lamentablemente digo, ¿no? Pese a que el aporte de Álvaro fue fundamental para los 13, 14 años de gobierno del MAS en Bolivia, los blancos lo fustigan por indígena y los indígenas lo fustigan por blanco. No se termina de ganar la confianza ni de unos ni de otros. Entonces es un tipo muy discutido, pese al gran aporte que hizo de todo el proceso en Bolivia, y creo que, bueno, son esas situaciones que muchas veces se dan en la política. Así todo, digamos, conformaron con Evo una dupla que creo que fue más que satisfactoria, más que correcta, más que eficiente para gobernar y sacar a Bolivia del último peldaño que existía entre los países de Latinoamérica por condiciones, por número de su macroeconomía, de su situación social, y ponerlo entre los países con mayor nivel de crecimiento, desarrollo en los últimos años, ¿no? Sí, claramente. En los últimos minutos que nos quedan, Ariel, te voy a hacer algunas preguntas que son preocupaciones sobre el astillero Río Santiago. Uh-huh. ¿Te parece bien? Sí. Una es, ¿qué pasa con la estructura del astillero, si está en predisposición a la producción nuevamente de barcos?
Esta, lógicamente, que es una preocupación que va más allá incluso de los propios trabajadores del astillero, tiene que ver con productores. El propio Pedro Peretti nos decía el otro día lo que se paga por fletes, ¿no? Y lo bien que le haría a la República Argentina tener una flota mercante propia. ¿Cómo está el astillero desde el punto de vista de la producción de barcos? A ver, el astillero asumimos en enero, después de 4 años prácticamente que estuvo parado el astillero, donde hubo desinversión, donde se frenó toda la producción que existía. Cuando arribamos todavía están los 2 barcos venezolanos, y en esos 4 años no tan solo pararon su construcción, sino que echaron a los delegados de PDVSA, que eran, o sea, como en una construcción de esta envergadura, normalmente el armador pone un delegado para seguir las obras. Acá no le permitieron, a partir de enero, febrero del 2006, no le permitieron ingresar nuevamente al delegado venezolano, lo cual provocó incluso un proceso judicial que durante estos últimos 8 meses estuvimos trabajando para retirarlo, lo logramos, y volvimos a firmar contrato para volver al inicio de obra. O sea, nos dejaron campo minado, digamos, ¿no? En el caso de los barcos venezolanos, en el caso de los barcos de la Armada también hay sobregradas, 2 barcos, 2 lanchas de instrucción, que no son lanchas sino que son barcos, que también estuvieron paradas en los últimos 3 años, prácticamente absolutamente paradas, sin poderse trabajar, porque hubo la intencionalidad no tan solo del astillero, sino también del Ministerio de Defensa, de parar cualquier tipo de construcción que generara equipamiento para la fuerza, o prefirieron ir a comprarlo a Francia o a Israel, barcos de esas características, patrulleras, que hacerlos aquí en el astillero. Con lo cual, cuando llegamos, veníamos de 4 años, vuelvo a decir, de trabajo apuntado a destruir el astillero, y de otros tantos años donde, por situación económica y falta de políticas, el astillero funcionó a media máquina, ¿no? Falta de inversión era lo que faltaba. Desde que llegamos estamos trabajando en ese sentido, volver a reinstalar y a recuperar toda la estructura operativa del astillero para poder avanzar y comenzar a hacer, no tan solo terminar los trabajos para liberar las gradas y poder comenzar a traer otro proyecto, sino reequipamiento de material, de grúas, compra, qué sé yo, hasta para decirte, cuando asumimos en enero, obviamente hacía meses que no se compraba oxígeno, los gases necesarios para poder soldar, para poder trabajar y hacer funcionar gran parte de la maquinaria. Hoy ya estamos en condiciones de empezar a producir. De hecho, ya esta semana se empieza a trabajar en los barcos, en el barco venezolano, para dar sus últimos toques y alistamiento y poder entregarlos, y lo mismo con los barcos de la Armada. A partir de ahí hay un montón de proyectos que están a punto de cerrarse, con prefectura, con armadores chinos que están con la intención de fabricar en Argentina y en este astillero barco pesquero de gran porte, y obviamente después, bueno, viendo la posibilidad de, con armadores argentinos que supieron ser clientes del astillero, trabajos que estaban pendientes, proyectos que estaban pendientes, que volvimos a reflotarlos, y estamos en el camino de ya empezar a cerrar contratos. Bien. Así que con mucho proyecto a futuro, con el primer objetivo principal, terminar lo que hace 4 años está parado en gradas, que también aparte nos permita después liberar esos lugares para poder hacer otras construcciones. ¿Y más o menos en cuánto tiempo pensás que van a poder entregar los barcos? El de Venezuela, el Eva Perón, que ya estaba votado y está
en muelle ya hace 10 años casi. Supongo que de 6 a 8 meses, los barcos de la Armada, el contrato habla de 16 meses, así que suponemos que más o menos en un año y medio los barcos de la Armada estarían terminados, en 8 o 9 meses el de Eva Perón, y a partir de eso también... Y tienen el Juan Azurduy también, ¿no? Reiniciar la actividad en el Juan Azurduy, que a ese todavía le falta mucho, y bueno, y aparte una situación financiera que habrá que buscar la solución para poder trabajar, ¿no? Claro. Ahí hay problemas de cobros ya realizados, pero que obviamente no existen o no están en la cuenta del astillero, así que ¿Qué tal, Ariel? Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Bien. Ahí, ya que tocas ese tema, ¿no? En algún momento se habló de un pago importante que hizo Venezuela y que fue destinado por el gobernador Scioli a techar el estadio de La Plata. ¿Eso la resolución de ese conflicto te referís? Sí, eso es lo que se dice. Yo creo que eso pudo haber sido parte de 20 millones de dólares que se ingresaron para ir comprando los elementos necesarios para el armado del Juan Azurduy. Una vez ya terminado todo lo que era la construcción del casco, hay que empezar el alistamiento y la instalación de motores y de toda la estructura. Allí pudo haber sido en parte lo del estadio. También lo que sucedió es que el dinero que ingresa cuando viene una cuenta del exterior y en dólares se especifica por una legislación argentina, digamos. Claro. Y esa especificación, si no se operó, digamos, el astillero funciona con un sistema de administración pública, con lo cual, que es algo que en algún momento habría que cambiar. Nos complejiza la tarea de compra. Cada vez que uno tenga que comprar cualquier cosa hay que hacer una licitación. La licitación lleva tiempos a veces muy prolongados. Bueno, es un poco lo que sucedió en ese momento. Hubo especificación, tardanza en la compra de algunos los repuestos y elementos que había que comprar, y posteriormente devaluación. Tomó una devaluación de casi 100% que hubo en ese tiempo, en ese periodo, y eso hizo que muchos de esos recursos posteriormente no alcanzaban para hacer los ingresos que había que hacer. Eso demoró y después imposibilitó la continuidad de las obras en el Juan Azurduy. Ariel, sabés que hace unos días tuvimos una muy buena noticia, que fue la incorporación al mapa oficial argentino de la nueva delimitación del mar territorial y digamos mostrar a la Argentina como un país bicontinental, y esto nos pone enfrente a un enorme desafío, que es tomar posición efectiva de este mar enorme que tiene la Argentina. Y sin lugar a dudas, además siendo la Argentina un país exportador de cereales y productos agropecuarios, volver a tener una gran flota mercante y una flota pesquera y una flota de custodia de nuestras aguas es un objetivo estratégico, y en esto aparece el destino del astillero como un punto clave. ¿Cómo lo están viendo desde el gobierno? ¿Hay interés en que el astillero vuelva a ser lo que fue en algún momento una pieza central para el desarrollo de una política de soberanía en el mar argentino? Sí, mira, dos cosas. Lo primero que comentaste, yo estoy muy orgulloso de haber trabajado en el proyecto. Yo fui el primero que presentó el proyecto para reclamarle al Estado argentino, año 2002, la necesidad de financiamiento para que la COPLA, que era la comisión que debía estudiar el proceso de
de presentación ante Naciones Unidas para hacernos de las 300 millas marítimas. El primer proyecto fue mío, lo presenté en el año 2002. Muy bien, muy bien. Así que eso, cuando hace un mes atrás salió aprobado en el Senado, la verdad que me sentí muy contento porque incluso el proyecto está nombrado en los antecedentes, ¿no?, de toda la legislación. Y fue algo que en aquel momento parecía una utopía poder conseguir y como bien decís, Argentina de esa manera logró tener tanto territorio en el mar como en tierra firme, digamos, ¿no? O sea, duplicamos prácticamente con la plataforma continental territorio para explotar riquezas, ya sea de todo tipo, las que están en el mar o abajo del mar. Y obviamente que el astillero fue siempre pensado por Perón cuando lo ideó como estructura para dar respuestas a las necesidades que tenían en el país, para la defensa, para construir barcos propios. Yo en el mes de julio se cumplió un aniversario más del astillero y recuperé una frase de Perón que me pareció, por lo simple, muy significativa. Perón decía, ante explicar por qué había creado este astillero, por qué había fundado, por qué habían avanzado en la creación del astillero, decía, si nosotros compramos los barcos en el exterior, nosotros nos quedamos con los barcos y los gringos se quedan con nuestros dólares. Ahora, si nosotros hacemos los barcos en Argentina, nosotros nos quedamos con los barcos, nos quedamos con los dólares y le damos trabajo a nuestra gente. En ese sentido es que también el astillero fue construido y creado, no tan solo para la defensa, no para construir para la defensa, de hecho se han hecho barcos emblemáticos en el astillero al respecto, digamos la fragata Libertad y la última etapa de las MECO que aún hoy todavía, las 6-7 MECO que todavía existen, fueron hechas aquí en el astillero, o sea que tiene la capacidad suficiente como para poder dar respuesta a cualquier necesidad que tenga la Armada. Y también obviamente la Marina Mercante. Argentina tuvo la quinta flota mercante en algún momento, allá por la década del 50, 60, del mundo. Teníamos más del 60% de la flota fluvial, la que navegaba por el río Paraná. Hoy la flota fluvial solamente llega al 1%. Flota mercante no tenemos. No hay barcos argentinos que lleven carga a ningún lado, de bandera argentina, ¿no? Y eso es algo realmente preocupante, en lo cual trabajamos en mesas navales, porque es una política de Estado. Yo creo que no es una responsabilidad del astillero. Nosotros podemos dar el servicio de las necesidades que pueda tener el país cuando se tome la decisión de conformar una empresa mercante argentina, como lo supo Serelma, y a partir de ahí la necesidad de tener barcos propios. El gobierno creo que está dando pasos positivos en ese sentido. La última medida de crear una empresa que trabaje sobre el control de la hidrovía y del dragado de la hidrovía, una empresa nacional donde participan la provincia y el Estado Nacional, es un paso en ese sentido. Y después son condiciones que va a haber que generar, y no las generan de otra manera que no sea el Estado. No va a haber un armador privado que venga a invertir para construir una flota propia. Va a tener que ser el Estado y me parece que sería lo correcto y lo necesario, no tan solo lo correcto. Así que en ese sentido sí, yo creo que son las cuestiones por las cuales tenemos que seguir navegando y trabajando y poner claramente la prueba hacia un destino
fijo y llevarlo hacia adelante. Es necesario e imprescindible, casi diría. Ariel, te agradecemos muchísimo. El tiempo se nos ha ido. Espero que tengamos la posibilidad de volvernos a comunicar dentro de no tanto tiempo, observar cómo evoluciona, y creo que efectivamente estás en un lugar que es absolutamente estratégico para los intereses del país, para los trabajadores, de manera tal que ha sido un gusto y espero podamos volver a repetirlo. Bueno, dale, un gusto y espero el llamado de ustedes. Un abrazo y gracias. Chao, Ariel. Bueno, hemos hablado con el presidente del astillero Río Santiago, Ariel Basteiro, de manera que vamos ahora a la tanda y después vamos a estar hablando con el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Abrevaya.